licenciada María Lorena Batán, que es psicóloga clínica, trabaja en el Hospital Garrahan, en la atención psicológica de pacientes, tanto niños como adolescentes. También es miembro del grupo de medicina integrativa de ese hospital, el grupo que fundaron, como les conté antes, este, Claudia, Adriana y Mari. Y bueno, es un gusto, siempre nos acompaña poniéndonos al tanto. Te dejo lo de mamá para que lo digas vos. Siempre nos, Bueno, obvio, siempre nos acompaña hablándonos sobre el efecto del estrés digital en los niños. Y vamos a escucharla, te voy a compartir. Gracias por estar. Vamos a comenzar. gracias a ustedes, que tengo el honor de ser este el tercer año donde participo, y sí, un rol fundamental es ser mamá, que la verdad que ser psicóloga no me ha hecho ser mejor mamá, pero ser mamá me ha hecho ser, creo, que mejor profesional de la salud. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy, en el Día Mundial del Estrés, resulta fundamental poder hablar de un fenómeno que atraviesa la vida cotidiana de niños y de adolescentes, que es la hiperconectividad. Vamos con la segunda, Jorge, por favor. Ahí está. Bueno, la hiperconectividad en las infancias y en la adolescencia, que esto significa que están en contacto con entornos digitales de manera permanente. Perdón, mi amor, hablando de niños, mi niño está jugando, como corresponde eh, según esta charla. Bueno, entonces, en entornos digitales permanente, con la hiperestimulación, que esto significa, y con nuevas formas de vinculación, de regulación o desregulación emocional y de construcción subjetiva que implica el estar mediada por las pantallas. Se está cada vez dando en edades más tempranas, antes de los 2 años, lo cual está desaconsejado por las diferentes guías pediátricas. Se considera que los chicos pasan entre 3 y 6 horas diarias promedio de contacto o de estar frente a una pantalla, que puede ser televisor, tablet o consolas de juego, sin la supervisión creciente, y esto trae aparejados problemas de salud mental que están siendo cada vez más emergentes, al punto tal que la OMS ha dicho que la salud mental es una de las principales problemáticas en salud pública en este momento, con lo que implica la dificultad para el acceso a la atención. Te pido, por favor, Jorge, que vayamos a la siguiente. ¿Y qué significa, no? ¿Cuál es el impacto que genera el estrés ante el uso de pantallas en el desarrollo? Bueno, la tecnología va a sacar a niños, niñas y adolescentes también de contextos naturales de desarrollo, de estar con pares, de tener experiencias reales. Por lo tanto, esto, la verdad, que va a traer consecuencias en la vinculación y en el desarrollo en general. La evidencia científica va a decir, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, neurológico, que genera una disminución en el espesor de la corteza cerebral en varias regiones debido al uso excesivo de pantalla. Y además genera una hiperestimulación cortical, que esto, por ejemplo, Jorge explicaba, que desencadena respuestas de estrés, porque activan el eje del estrés con el desencadenamiento del cortisol, la activación del sistema simpático. Y esto va a tener consecuencias. Jorge, te pido que pases a la siguiente, que ahora vamos a ir explicando. Cuando, por lo menos desde el punto de vista de la psicología, hay un estrés que es necesario, nosotros le decimos euestrés, es un estrés adaptativo. Implica cierto nivel de tensión que es fundamental para lo que es el aprendizaje. Me motiva a mí a aprender, y esto se relaciona, por ejemplo, con lo que decía Piaget, con cierta tensión, con cierto desequilibrio que se genera en los esquemas, que me lleva a mí a poder implementar esquemas de acción para el pensamiento y para el desarrollo. Es algo positivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Las pantallas generan un estado de estrés constante que pasa a ser un estrés tóxico. Estar frente a pantalla genera un mismo tipo de estrés que aquellos chicos que están frente a situaciones de vulneración como maltrato. Es fuerte esto que digo,
pero que para puedan entender de qué hablamos cuando hablamos del nivel de estrés tóxico que se genera, que tiene impacto en el desarrollo. ¿Por qué? Porque decíamos que activa el sistema simpático, el sistema nervioso simpático. ¿Y cuándo se activa? Cuando se siente nivel de peligro, genera hiperalerta, porque tiene que haber una conducta de defensa o de huida. Por lo tanto, como decíamos, genera hiperalerta cortical. Alguien que está en hiperalerta cortical tiene dificultades, por supuesto, para dormirse, para descansar, pero además para aprender, porque va a estar en un estado de tensión permanente y crónico. Y esto va a generar como consecuencia trastornos en el estado de ánimo y también trastornos de ansiedad. Al punto tal, a vos, Jorge, que te gustan, por ejemplo, los números, si bien no siempre en niños y adolescentes se mide específicamente el estrés, se miden otros indicadores que dan como explicación que los chicos y los adolescentes menores de 19 años están percibiendo estrés como niveles de ansiedad y de desmotivación, ¿sí? Y la UNICEF va a decir que un 19% a nivel mundial de menores de 19 años están viviendo estrés crónico. Es un montón. Pero además, a nivel mundial, 72 millones, o sea, el 11% de la población mundial de niños y adolescentes menores de 17 años tienen trastorno de ansiedad. Y un 4% según la OMS, pero estas cifras cambian de acuerdo a las publicaciones y las investigaciones, un 4%, que es un 23% de la población menor de 20 años, tiene síntomas de depresión. Porcentaje que después aún es menor en el acceso a tratamientos por salud mental. Por lo tanto, las cifras son impactantes. ¿Y qué es lo que pasa a nivel neurobiológico o neuropsicológico? Ahí te pido, por favor, Jorge, la siguiente filmina. Ayer hablaba con Claudia Iachino, y le decía, quiero poder explicar, aunque sea de una manera muy simple y muy cortita, qué es lo que genera el uso de pantallas a nivel cerebral, ¿sí? Que genera respuestas iguales que el consumir una droga. ¿Por qué? Porque actúan en el sistema de recompensa o en el circuito de recompensa, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, es un conjunto de estructuras cerebrales que lo que van a hacer es generar conductas que permiten la supervivencia, como por ejemplo conductas de alimentación, conductas de vinculación y conductas de aprendizaje. Este sistema de recompensa, ¿cuándo se activa? Cuando alguna actividad nos genera placer, por ejemplo, se activa un área que se llama tegmental ventral. Se libera dopamina, que es el neurotransmisor que interviene cuando se consume cocaína, se fuma marihuana o se está frente a una actividad como estar en pantalla. Se libera dopamina, mucha cantidad de dopamina, porque es una estimulación muy fuerte. Esta dopamina llega al núcleo accumbens y ¿qué pasa? El núcleo accumbens lo que va a generar es una gran sensación de placer que genera una respuesta aprendida y de motivación. ¿Qué quiere decir? Que es una respuesta que se tiene que volver a dar, una conducta que se tiene que volver a ejercer para sentir este placer, y hay toda una motivación muy fuerte que después es difícil conseguir otras actividades que generen este nivel de motivación y de recompensa, porque hay una gratificación inmediata. No tiene que mediar mucha conducta, no es que tengo que armar algo para ver cómo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de este juego, sino que directamente prendo la pantalla, tengo una gran liberación de dopamina, siento una gran gratificación, pero después necesito estar más horas para generar el mismo nivel de gratificación, porque se generan conductas de tolerancia, se llama esto, ¿sí? Esto, la verdad que es muy difícil después de poder cortar este circuito, porque es un circuito que se va a ir retroalimentando, por lo cual se genera mucha irritabilidad al querer cortar la pantalla. Es necesaria una pantalla para que pueda haber calma, y muy difícilmente otras actividades como actividades físicas o el juego logran generar esta gratificación.
Por eso nos llegan al consultorio niños que no juegan, niños que no saben jugar, niños que no pueden jugar, cuando la infancia, la actividad principal es el juego. Y tienen otras consecuencias como la dificultad para regular emociones, la dificultad para vincularse, la dificultad para entender las respuestas emocionales en los demás. Chicos que no entienden, que tienen dificultades de simbolización, menor tolerancia a la frustración, problemas de atención, tienen atención diferida, no llegan al consultorio porque no se pueden concentrar, dificultades, por supuesto, en el aprendizaje, alteraciones de sueño, mayor riesgo de ansiedad, de depresión, pero además vamos sembrando un terreno fértil para el día de mañana se instale el juego compulsivo, como está sucediendo en la adolescencia, un fenómeno que antes no ocurría. Y además, mayor riesgo de hábitos compulsivos y de dependencia futura. ¿Por qué? Porque impacta fuertemente en la maduración, porque la corteza prefrontal, que es la del control de los impulsos, de la toma de decisiones, por ejemplo, inteligentes, y la regulación emocional, en la infancia no está desarrollada. ¿Sí? Entonces, la verdad que genera una alteración en el desarrollo cognitivo y emocional, además de las consecuencias a nivel fisiológico por la activación del eje del estrés. Te pido la siguiente, Jorge, por favor. Bien, tanto es así como decía que hay una prevalencia en los trastornos de salud mental y hay investigaciones que lo relacionan con el abuso de las pantallas. Diferentes países están planteando regulaciones a nivel jurídico, pero también a nivel, por ejemplo, estatales. Finlandia ha sacado una normativa estatal que prohíbe el uso de plataformas en adolescentes menores de 15 años y lo relaciona directamente con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos y con el aislamiento y con menor actividad física. Y Estados Unidos, a través de diferentes casos lamentables, por ejemplo, de trastornos en la salud mental y hasta de suicidio, en un adolescente que creía que tenía un vínculo amoroso con inteligencia artificial, a partir de este caso y de otro caso más de una adolescente mujer, ha sacado un fallo legal diciendo que las plataformas tienen responsabilidad tecnológica a nivel legal. Finlandia va a decir las plataformas no son neutrales a través de los algoritmos que generan repeticiones de determinados contenidos, pueden generar daños en la salud mental de niños y de adolescentes. Por lo tanto, existe la responsabilidad tecnológica y esto está enmarcado a nivel jurídico. Por lo tanto, las plataformas digitales tienen responsabilidad en el daño psíquico. Esto, donde antes había un vacío legal, ahora no lo hay porque está enmarcada jurídicamente. Pero, y aquí sí te pido, Jorge, la siguiente plataforma, si bien las plataformas tienen responsabilidad, como psicóloga, yo no puedo dejar de hablar de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque la primer pantalla la ofrece el adulto. Adulto dentro del marco familiar. ¿Por qué? Para que el niño o hasta el bebé esté más tranquilo, porque come mejor con pantallas, porque de esa manera está distraído, porque puedo dedicarme a hacer las actividades de la casa, limpiar, cocinar. Esto no intenta culpabilizar, pero sí responsabilizar del uso de las pantallas como chupete electrónico. Esto es fundamental cuando hablamos de crianza, que la crianza implica poder tolerar la frustración del niño, poder brindar experiencias reales, significativas, simbólicas, promover el aburrimiento, que es totalmente necesario para un desarrollo sano, tolerar el límite, establecer el límite, tolerar el llanto, tolerar el malestar del niño. Y ahí sí hay una responsabilidad de las familias, que son fundamentales en la autorregulación del niño. El primer gran regulador es la familia. El primer gran vínculo debe ser la familia y el primer lugar de aprendizaje debe ser la familia y no debe estar mediatizada por la pantalla.
Y esto no es demonizar las pantallas para nada, pero sí poder ser usadas con responsabilidad y en contexto. Y aquí te pido, Jorge, la siguiente, por favor. Como les venía diciendo, las pantallas no son en sí mismas negativas, pero en determinados contextos y usos, como podría ser a nivel abusivo, pueden intensificar el estrés y el malestar y traer trastornos en el desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, la regulación empieza en el vínculo y es necesario acompañar, regular y ofrecer experiencias humanas, reales y tangibles. Muchísimas gracias. Nuevamente te pido la siguiente por invitarme a compartir esta jornada con profesionales que para mí son compañeras y son referentes. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vos, Lorena. Vamos a dejar de compartir. Bien. Espera que... ¿Está? Espérame porque tengo un montón de pantallas abiertas. Ahí está. Bueno, ya Lorena nos habló de el estrés digital en los niños y ese 19% de los niños con estrés, 11% de los adolescentes menores de 17 años con trastornos de ansiedad. Es terrible, ¿no? 23% de los chicos menores de 20 con depresión. Son cifras alarmantes. La verdad que y todo explicó muy bien el sistema de recompensa, cómo la dopamina, ¿no es cierto?, que es el eje central y cómo es importante entender de que es igual que los sistemas de adicción que tienen las adicciones a drogas. Es una droga electrónica. Entonces vamos a hablar un poquitito de la neurobiología del impacto de las redes sociales, el streaming y noticias en el cerebro humano, pero de los adultos. ¿Qué pasa con el tema de los adultos? Hay tres fuentes de estrés digital en los adultos. Uno obviamente son las redes sociales nos atraviesan a todos en forma claramente horizontal, ¿no es cierto? El otro es el streaming TV y el uso de YouTube. Y la tercera fuente de estrés es el consumo de noticias. Las redes sociales ya nos contó sobre ellas Lorena, ustedes las conocen perfectamente, estimulan obviamente el sistema de recompensa, como nos decía ella. La más importante, lo vamos a ver ahora, es el TikTok. El TikTok es el más adictivo, por lo menos en adultos jóvenes y en adultos un poco más grandes, en donde también se ve el Instagram, ¿no? El streaming TV es todas las plataformas, Netflix, Prime, Disney, Apple TV, todas las que quieran. Entran todas dentro de la misma categoría. Y también el consumo abusivo de YouTube, que también se ve mucho en jóvenes, incluso mucho en jóvenes adultos, ¿no? Y después están las noticias, aquellas personas que son muy adictas a las noticias a través del streaming TV o de canales de cable o de aire, y también a las noticias falsas, lo que se llama fake news, cuyo principal escenario son las redes sociales. Fíjense en las redes sociales cómo afectan la neurobiología, la neuroquímica del cerebro. Aumenta la dopamina, no importa si es más una u otra, después lo vamos a ver, pero fíjense cómo aumenta realmente la dopamina en el consumo de las redes sociales. Es terrible, aumenta alrededor de un 50% más. También cómo aumenta la noradrenalina y el cortisol. El cortisol es la principal hormona relacionada con el estrés. Decimos la principal hormona relacionada con el estrés porque en realidad hay otro conjunto de hormonas que también se liberan en el estrés. ¿Cómo bajan toda esta adicción digital los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor relacionado con la felicidad, ¿no? Tanto es así que es uno de los target de las medicaciones antidepresivas y de trastornos del estado anímico. Cómo disminuye también el GABA, que es un neurotransmisor que es como una especie de benzodiazepina, digamos así, endógena, o sea, como si fuera un alprazolam o clonazepam endógeno. Baja la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central y cómo también disminuye la oxitocina, que es un neuropéptido muy importante porque está relacionado con
el sentimiento de bienestar del organismo de la persona y todo lo que tiene que ver con los efectos prosociales, el abrazo, el enamoramiento, el sentimiento de amor, por lo cual todo lo que tiene que ver con las redes sociales generan un desbalance neuroquímico muy importante. En los adultos, los estudios muestran que el contenido viral de TikTok sube 310% el disparo de dopamina, a lo que se refería Lorena justamente con el sistema de recompensa. Y cada vez se necesita volver a entrar y volver a entrar porque se va generando una tolerancia a esa sensación de bienestar falso, digamos, o de placer, mejor dicho, que se va observando con las redes sociales. Y después le sigue con un 200% de liberación el Instagram, y después recién empiezan los otros, como son el streaming TV y otros. O sea que TikTok e Instagram son los que más afectan en el adulto los neuroquímicos cerebrales. Con respecto al streaming TV, hay algo que es muy interesante y quería compartirles esta gráfica, en donde acá se ve el porcentaje, ¿no es cierto?, de fatiga cognitiva o de calidad de sueño o de enganche. El engagement sería el enganche, el quedarme enganchado con una determinada serie, por ejemplo. Y acá se ven la cantidad en las abscisas la cantidad de episodios sucesivos, ¿no? Fíjense que el engagement, o sea, el enganche que uno tiene con la serie, aumenta sobre todo en los 3 primeros capítulos. Uno dice, bueno, me voy a ver esta primera temporada. Los primeros 3 capítulos, a veces el cuarto, son los que más enganche producen en la persona. Producen por lo menos entre 60 y 80% de enganche. Pero a partir del cuarto o quinto capítulo, fíjense que la mayoría de las temporadas tienen 8 capítulos como promedio, va bajando el enganche. Hay personas que por ahí en el quinto, sexto capítulo, cuarto capítulo dejan de verla porque ya no les generó ese efecto de placer, ¿no es cierto? O tal vez la trama no le interesa. Por lo cual, ese enganche sube en los primeros 3 capítulos y va bajando lentamente. Pero la fatiga cognitiva, la fatiga mental, aumenta con la cantidad de capítulos que se van viendo. Desde un 10%, que puede ser la base que podemos tener todos de fatiga cognitiva por todas las tareas que hacemos durante el día y el estrés que sufrimos, hasta llegar al 80% en un octavo capítulo. Esto siempre viéndose en forma reiterada y sucesiva, ¿no es cierto? Y también la calidad del sueño va bajando progresivamente. Si yo me hago una maratón personal de 4 capítulos, ya voy a estar entre el 65% de la calidad del sueño, 60% de lo que debería tener, que es 90% más. O sea que el efecto que producen el streaming TV, las series en el sistema nervioso es bastante importante. Lo mismo ocurre con los niveles de cortisol, teniendo en cuenta que el cortisol es uno de los principales, una de las principales hormonas que se liberan en el estrés. Se liberan las glándulas suprarrenales y el estímulo viene directamente desde el sistema nervioso central. Fíjense que las noticias son una de las que más elevan el cortisol. Acá en esta línea vemos que está el nivel para arriba de cortisol, pero el nivel tóxico de cortisol. Y acá es las horas de exposición diaria a redes social, streaming TV o noticias. Hay personas que directamente son adictas a las malas noticias. Ahora lo vamos a ver. O sea que los 3 estresores digitales, digamos así, producen aumento del cortisol. Y el aumento del cortisol en forma crónica produce una alteración en el hipocampo, entonces el hipocampo empieza a generarse toda una neurotoxicidad por el cortisol, baja la capacidad de memoria, de aprender y también de recordar, o sea, la parte de memoria omnesis. Y por último, las noticias también generan un efecto muy importante. A veces hay personas que son adictas a las malas noticias, eso se llama doom scrolling, y algunas son adictas a buscar incluso las noticias falsas. Las noticias falsas están principalmente en las plataformas sociales.
Ahí es donde encontramos muchísima cantidad de noticias falsas, desde TikTok, Instagram y YouTube. Las noticias nos referimos, cuando nos referimos a noticias únicamente, hablamos de las plataformas de cable, los noticieros internacionales o nacionales que muestran los sucesos nacionales e internacionales. Fíjense, una noticia neutral, o sea, una noticia que no genera impacto negativo, estimula más la corteza prefrontal y la capacidad de comprenderla, desglosarla, que la respuesta amigdalar. Las amígdalas son dos estructuras que están por dentro de más o menos la región del lóbulo temporal, a la altura de las orejas, dentro del sistema nervioso central, y esas dos estructuras son las que eh, sobre todo se activan con la sensación de amenaza. Cuando pasamos a una noticia negativa verificada, ya aumenta el estímulo de las amígdalas y baja la respuesta cognitiva de la corteza prefrontal. Y así va aumentando. Las noticias falsas estimulan mucho más la amígdala. Las noticias falsas de guerra son las que más alto genera la adicción, digamos así, el sistema de recompensa y el sistema amigdalino, que también aumenta con las noticias buscadas las 24 horas, este doom scrolling, que es el buscar noticias permanentemente. Hay gente que no solo las ve por cable, las trata de ver por YouTube, sino que también se suscribe a las plataformas de diferentes plataformas de noticias internacionales y que buscan permanentemente, ¿no? Por lo cual, en el adulto, como conclusión, las redes sociales, tanto el TikTok y el Instagram, el streaming TV, las plataformas y el YouTube, junto con las noticias más que nada de guerra, y justo que estamos en este momento en conflictos internacionales muy importantes, son las que más daño nos hacen. No solo generan una activación del sistema de recompensa, como nos explicó Lorena, sino que también activan la liberación de cortisol, que está relacionado con el estrés, y la activación de las amígdalas cerebrales, que también está relacionado con el estrés. Eso es por ahí la conclusión que podemos decir.